Bueno. Ah, no compartí. Párate. Están viendo, ¿no? ¿Sí? No, sí, profe. Bueno. Vamos a ver, yo voy a dividirlo en dos. Es un tema que no es tan largo, pero igual es complicado si lo dividí en dos. Vamos a hablar primero de las funciones del riñón. Hay que tener en cuenta que todo esto lo vamos a entender bien cuando hayamos terminado de ver renal, pero como una presentación de lo que son las funciones para que tengan idea de la importancia de los riñones. Regula la composición iónica de la sangre. ¿Qué significa esto? Que los electrolitos, el sodio, el cloro, el potasio, el calcio y demás, son regulados o sea, se mantienen en concentraciones constantes gracias a la función renal justamente. O sea, los riñones intervienen en la regulación de la composición iónica de la sangre, como dice, no hay medio que otra forma de decirlo. Y vamos a ver por qué. Cómo se encarga de eliminar los potasios que estén de más o de encargarse de que suba o baje el calcio cuando hace falta. Y van a ver cómo interviene en ese proceso los riñones. Otro es que interviene en la regulación del pH sanguíneo. Ustedes saben que, han visto en química biológica, que del ciclo de Krebs y de la cadena respiratoria se obtiene dióxido y agua. O sea, se obtiene dióxido y agua que después se transforma en ácido carbónico. O sea, que todo lo que es el metabolismo celular contribuye a generar protones. O sea, que nuestro medio interno, si no fuera por los riñones, se volvería cada vez más ácido. Entonces, justamente, ¿por qué? Porque los riñones se encargan de excretar los protones que están de más. Y van a estar trabajando más excretando protones si tenemos una dieta que acidifica el medio. Pero en general, más allá de que aunque hagamos una dieta ultra vegana y superalcalina, lo mismo generamos ácido. Entonces, siempre tenemos que tener una buena función renal. Cuando es alcalina la dieta, obviamente vamos a generar menos ácido, pero igualmente generamos ácido. Entonces necesitamos de que los riñones estén regulando el pH sanguíneo, secretando los potasios que están de más, para mantener el pH constante. Interviene la regulación de la volemia. Ustedes van a ver que por medio de ciertas hormonas, los riñones se encargan de que cuando, por ejemplo, hay una hemorragia y se pierde el volumen sanguíneo, se encarga de retener, o cuando hay deshidratación, se encarga, o cuando hay aumento de la osmolaridad, se encarga de retener líquidos para que se mantenga la volemia en los valores normales. Y esto interviene también en la regulación de la tensión arterial. Ustedes saben que cuando baja la presión se despliegan una serie de mecanismos en los que intervienen los riñones, que eso lo dimos en cardiovascular y lo dimos en homeostasis, intervienen los riñones para mantener la tensión arterial en valores normales, tanto la volemia y por ende la tensión arterial, porque la tensión arterial también saben que ustedes que depende de la volemia. El mantenimiento de la osmolaridad de la sangre también, porque ustedes saben que cuando aumenta la osmolaridad se liberaba por medio en la neurohipófisis, se libera, o sea, del hipotálamo vía neurohipófisis se libera una hormona que es la antidiurética, y la antidiurética lo que hace es a nivel renal hacer que se retenga agua, o sea que también intervienen los riñones en este mecanismo. Interviene en producción de hormonas, porque los riñones se consideran también una glándula de secreción endocrina, más allá que tienen otras funciones principales, pero liberan, por ejemplo, la eritropoyetina, que ya la habíamos mencionado cuando vimos sangre, sintetiza vitamina S. Hay una parte del metabolismo de la vitamina D que interviene en la absorción de calcio, que pasa por los riñones. Después renina también es una hormona. Entonces interviene en la producción de hormonas en el organismo, en los riñones. En la regulación de la glucemia también, porque hay
Eso es más complejo, eso lo van a ver en bioquímica, pero es al igual que los... Eso lo vamos a ver más adelante, después se lo voy a explicar, porque tiene que ver con el tema del metabolismo de los aminoácidos, que ustedes saben que los restos aminoácidicos pueden entrar a formar glucosa, lo que se llama la gluconeogénesis. Entonces en esto intervendría también, esto ocurre en los riñones, al igual que en el hígado puede ocurrir en los riñones, es por eso el tema de la regulación de la glucemia. Y aparte, lo más importante es que interviene en la excreción de desechos y sustancias extrañas. Por ejemplo, el amoníaco que surge también de la desaminación de los aminoácidos, que de eso se encarga el hígado, se libera amoníaco, y ese amoníaco justamente el hígado se encarga de transformarlo en urea, eso lo han dado en bioquímica. Entonces esa urea es excretada por los riñones. No solamente la urea que viene del grupo amino de los aminoácidos, sino que también se encarga de excretar, por ejemplo, el ácido úrico. El ácido úrico surge del catabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, cuando hay catabolismo de ácidos nucleicos, que eso ocurre constantemente en el cuerpo, de eso de excretarlo se encargan, en forma de ácido úrico, se encargan de excretarlo los riñones también. La creatinina también se encargan de excretar, que viene del catabolismo de los músculos. Las sustancias, por ejemplo, tóxicos que hayan ingresado y que sufren un metabolismo que los hace más hidrosolubles para poder ser eliminados por vía renal. Con los fármacos pasa lo mismo. Los fármacos, ustedes saben que sufren metabolismo hepático, y de ahí el metabolismo hepático consiste en volverlos más hidrosolubles para luego ser excretados por los riñones. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta con respecto a las funciones de los riñones. Es un pantallazo, y después lo vamos a ir viendo a cada uno de estas cuestiones. El aparato urinario, con respecto a la estructura, tenemos que tener en cuenta que está formado por dos órganos secretores, que son los riñones, por dos órganos excretores, que excretan. Una cosa es secretar y otra cosa es excretar, que es sacar hacia el exterior, que son todo ese sistema de tubos que hay después de los riñones, que son los cálices menores, mayores, pelvis, renal y uréteres. Un reservorio donde se guarda la orina antes de ser excretada al exterior, que se llama vejiga, y un conducto excretor, que es la uretra. Entonces acá tenemos todos los elementos de los que le hablaba. Tenemos los riñones, los cálices menores, que después se unen para formar cálices mayores, que terminan en la pelvis renal, de ahí los uréteres, que llegan a la vejiga, y de ahí, de la vejiga, que es el reservorio, la uretra, una uretra. ¿Estamos? Esto es importante conocer bien en detalle la estructura. Esto está copiado y pegado del apunte viejo, que es importante el apunte viejo porque es muy, muy correcto en todo, ¿me explico? En la parte renal, Luis la Gabaja, y es nefróloga, entonces es muy riguroso en los... Entonces por eso copié y pegué muchas cosas del apunte viejo yo. Después, con respecto a la anatomía, vamos a hablar de anatomía, después de histología y después de fisiología. Con respecto a la anatomía, podemos hablar de una anatomía externa y una anatomía interna. ¿Qué es la anatomía externa? La anatomía externa es esto de acá arriba y esto de lo que vamos a hablar. Y después hay una anatomía interna que uno la ve cuando corta, hace un corte sagital de un riñón. Entonces, con respecto a la anatomía, estamos hablando de que son órganos pares, de color rojizo, forma de poroto, consistencia firme y resistente. Fíjense cómo son, forma de poroto, rojizo, la consistencia es firme, firme, pero no es dura como si hubiera, por ejemplo, una fibrosis por una pielonefritis. Entonces es por eso, esas son las características de los riñones normales. ¿Ven? Es así, un riñón de verdad es así, con forma de poroto, parece un poroto realmente. Eso es con respecto a las características básicas de los riñones. Esto es importante saberlo. Son retroperitoneales.
Estos realmente son retroperitoneales. Ustedes saben que están pegados en la pared posterior del abdomen y el peritoneo parietal le pasa por delante, pero no lo recubre totalmente. La parte de atrás está desprovista de peritoneo. Es la parte de adelante la que está cubierta por peritoneo. Por eso son retroperitoneales. Está ubicado entre la 12 vértebra torácica y la tercera lumbar, protegidos por las costillas 11 y 12. Eso es a lo que se le llama fosa lumbar. Ustedes cuando vimos cavidades y regiones, nosotros hablamos siempre de la pared abdominal anterior, pero también está la pared abdominal posterior. En la pared abdominal posterior, en la región de la parte posterior del abdomen, teníamos en la línea media, las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, a los costados los músculos paravertebrales y más afuera está mencionado que tenemos las fosas lumbares. Justamente esa es la ubicación exacta de los riñones. Esos espacios se llaman fosas lumbares y son en esta ubicación, desde la 12 vértebra torácica hasta la tercera lumbar, y están protegidos por las costillas 11 y 12. Si ustedes ven acá, fíjense, la costilla 11 y 12 protegen a los riñones. Esto es un corte parasagital, porque agarraron uno de los dos riñones, el riñón derecho han agarrado ahí, porque como está el hígado, nos damos cuenta que es el riñón derecho. Fíjense cómo está protegido por las últimas costillas, y acá podemos ver que están a nivel, acá corta en L2, pero está justo en el medio, o sea que está entre L12 y dorsal 12 y L3 hacia abajo. Esa es la ubicación exacta a la altura que están. Hay una diferencia, como ven, el riñón derecho está más bajo porque el hígado lo empuja hacia abajo, está más abajo que el izquierdo. Acá explica, en esta parte, si ustedes quieren, pero es muy fino eso, ya saber exactamente a qué nivel está el derecho y el izquierdo. Acá el dato lo tienen acá si quieren saber, pero bueno, en general aproximadamente están en esta ubicación, pero sepan que están más abajo el derecho por el hígado. Acá el riñón derecho, inferior al izquierdo. Los polos inferiores están más separados que los superiores. ¿Ven cómo están? ¿Ven? Así y así. Están más separados los polos inferiores que los superiores. ¿Está bien? Y las relaciones. Acá dicen dos relaciones básicas que están dichas en el apunte viejo. Pero después yo le voy a explicar ahora cosas que agregué sobre las relaciones, porque me di cuenta que había profes, me puse a escuchar las clases de las otras profes y me di cuenta que lo habían dado mucho más en detalle a las relaciones de los riñones, entonces por eso, y a veces las preguntan las relaciones de los riñones. Entonces lo vamos a ver y usando la aplicación también la vamos a ver a las relaciones de los riñones. Miden 11, ojo con este número porque generó mucha discusión. En el apunte viejo dice 12, 12 por 6 por 3. Que es una mnemotecnia para acordarse de las dimensiones. En el apunte viejo dice así, 11 por 6 por 3. Pero por ahí varía entre lo que dice el Tórtora, el apunte nuevo, el apunte viejo. Entonces yo medio que me agarré, puse 11. Hay libros que dicen de 10 a 12 y que está bien eso, porque lo que pasó es que por ahí se discutió en un examen, porque dijeron 12, como decía el apunte, y hay una profe que dijo no, eso es muy grande. ¿Qué es lo que pasa con los riñones? Los riñones es según la edad que tenga el paciente. Yo, por ejemplo, en las ecografías de mis pacientes, son toda gente grande. Y sí, tienen capaz que entre 10 y 11. Nadie tiene 12. Porque 12 es un riñón 0 kilómetro, 12. Pero si ustedes agarran una ecografía de una persona más joven, sí van a ver que tiene 12. Pero después se van achicando los riñones porque con los años, por más que esa persona no sea ni diabética ni hipertensa, se va reduciendo la función renal porque se va reduciendo el parénquima de los riñones, se van perdiendo nefronas. Entonces por eso es que según la edad, entonces yo puse 11, pero en realidad podríamos decir, yo estaba por cambiar, de 10 a 12 sería. Solamente después lo van a haber cambiado porque hubo mucha discusión con eso. De 10 a 12, como para dar un margen y que nadie discuta eso. Yo puse 11 como un término medio, pero tendríamos que poner de 10 a 12 para que no haya problema. Y pueden aclarar eso en el examen si le preguntan algo así. Pesan 150 gramos. El borde interno tiene una hendidura que se llama seno renal, llamada también ilio, por donde ingresa el pedículo. El pedículo son los elementos que ingresan. La zona por donde ingresa se llama ilio o seno renal también se le llama.
por la arteria renal, vena, uréter, vasos linfáticos y los nervios. Se encuentran todos estos elementos, como en todos los pedículos que contienen estos elementos, y constituyen lo que se llama ilio. Están cubiertos por 3 capas: cápsula renal, cápsula adiposa y fascia renal. Cápsula renal, la cápsula renal es esta. Ahí le han sacado la grasa, todo. Es la cápsula que está adherida íntimamente al parénquima, a la corteza renal. Esta es la cápsula, que es el tejido conectivo denso y regular. Acá podemos ver la cápsula adiposa, por fuera de la cápsula renal, y por fuera la fascia renal. ¿Han preguntado algo? ¿Escuchó un ruido? No, ¿no? No, no, profe. Capaz que levantaron la mano porque no veo yo si me preguntan algo. Entonces avísenme cualquier cosa. Entonces, lo que está más cerca, lo que está más pegado al riñón es la cápsula renal, por fuera la cápsula adiposa y más afuera la fascia renal, que también es de tejido conectivo denso y regular. La cápsula adiposa tiene grasa, obviamente, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función? La cápsula renal lo que más que nada es protege y da forma al riñón. La cápsula adiposa lo que hace es proteger. Y la fascia renal lo que hace es proteger, pero a su vez hace que se mantenga en su sitio, fija al riñón. ¿Estamos? Entonces tengan en cuenta esas 3. Y la cápsula adiposa también considera que sostiene el sitio, pero más que nada protege. Una capita de grasa que protege. Eso sería la anatomía externa. Ahora vamos a hablar, antes de hablar de la anatomía externa, vamos a interrumpir esto y vamos a hablar de las relaciones. Acá hay otros datos porque son sacados de otro apunte y demás, que está muy bueno, de una facultad de México. Pero esto, por ahí, de esto, con respecto a esto, pero no se metan mucho con esto porque por ahí no coinciden exactamente las dimensiones y van a decir, pero ¿cómo es entonces? Y se van a enloquecer. Entonces no le den mucha bolilla a esto. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a ver las relaciones, que eso también es anatomía. Las relaciones, la vascularización, todo eso es anatomía. Y después vamos a ver la anatomía interna. Las relaciones que serían, ¿con qué órganos se relacionan por delante, por detrás? Y fíjense que una cosa es el riñón derecho, otra el izquierdo, por eso es un lío aprenderse las relaciones. Fíjense, esta imagen les sirve para aprenderse las relaciones del riñón derecho, de la cara anterior, vamos a ver ahora. ¿Con qué se relaciona? Se relaciona con la glándula suprarrenal, porque fíjense que la glándula suprarrenal es como un gorro frigio, está en el polo superior, pero está tirado hacia adelante. Fíjense cómo está. Entonces toma contacto con la cara anterior del riñón derecho. El hígado acá está levantado, pero en realidad toma contacto con el riñón derecho, tan es así que lo empuja para abajo. La segunda porción del duodeno. Acuérdense que la primera, esta es la segunda, la tercera y la cuarta. Esta es la segunda, toma contacto con la cara anterior del riñón derecho. El ángulo cólico derecho. Este es el colon ascendente y transverso, y este es el ángulo colónico derecho. Fíjense cómo toma contacto con el riñón derecho. El ilion, por acá anda el ilion, entonces esto por ahí puede llegar a tomar alguito de contacto, pero no es una relación tan importante. Y en el lado izquierdo, esta imagen ayuda más o menos, pero bueno, les voy a mostrar esta y después les voy a mostrar esta que está muy buena para acordarse las relaciones del lado izquierdo. Fíjense que es la glándula suprarrenal, que también está medio como gorro frigio tirado hacia adelante. El vaso, fíjense cómo toma contacto con la cara anterior del riñón, el vaso. El estómago, acá está arrancado el estómago, pero estaría acá adelante. El páncreas, fíjense, el estómago, que acá está cortado, acá se ve un pedazo de estómago, pues está cortado, estaría acá adelante. El páncreas también, todo eso está delante del riñón izquierdo. O sea, son relaciones de la cara anterior del riñón izquierdo. Ángulo duodeno-yeyunal, que es este. Este es el duodeno, hasta acá llega y después empieza el yeyuno. Este ángulo también toma contacto con el riñón.
Y el ángulo colónico izquierdo, que sería esto, cuando termina el transverso, sigue el descendente y este ángulo toma contacto con la cara anterior del riñón izquierdo. ¿Estamos? Acuérdense que por ahí algunas relaciones importantes, las más básicas, por ahí le pueden llegar a tomar. Pero no es que se tienen que aprender todas exactamente y no olvidarse ni una. Sino que es para que hagan el ejercicio, como yo siempre le digo, que de ver, a ver, y entonces después van aprendiendo cómo están en contacto los órganos ahí en la cavidad abdominal. ¿Estamos? Vamos a ver un poquito la aplicación antes de ver la cara posterior. Fíjense, bueno, bueno, no me va a servir mucho esto. A ver esta. Fíjense, acá estamos mirando por delante, tenemos la vena cava inferior, la aorta abdominal. Fíjense cómo la vena renal izquierda es más larga que la derecha porque le está más cerca, justamente. Atraviesa por delante la arteria, la arteria aorta abdominal. Y con las arterias pasa al revés, la derecha es más larga que la izquierda. ¿Estamos? Fíjense las glándulas suprarrenales, cómo están por adelante, por arriba. Acá lo cortaron, hicieron un corte sagital y acá lo pusieron enterito el riñón. Como están como un gorro frigio, acá no se nota mucho, pero están como tiradas hacia adelante. Por eso son relaciones de la cara anterior. Si uno pone, fíjense el vaso. Fíjense. Parece una berenjena. Ajá. Ahí está, vamos a sacar el peritoneo. Fíjense el hígado, acá está todo tapado, pero vamos a ocultar. Acá está fíjense, de las relaciones. Acá el riñón está medio incompleto, pero fíjense cómo toma contacto con el hígado, con la glándula suprarrenal, con el hígado, con el ángulo colónico derecho, con el ilion, que estaría por acá, el yeyuno está por acá y más acá está el ilion, alguna relación tendría ahí. Si sacamos esto, fíjense cómo toma contacto con la segunda porción del duodeno, ¿se ve? ¿Está bien? Y con el hígado, obviamente, que ya lo había dicho. ¿Está bien? Entonces la glándula suprarrenal, la segunda porción del duodeno, el ángulo colónico derecho, el hígado y el ilion, que está un poquito más abajo. Y el derecho, fíjense cómo está. El izquierdo, perdón, está detrás del estómago y detrás del páncreas, ¿lo ven ahí? Como el páncreas está ahí y adelante el estómago, ¿se ve? Vamos a sacar el estómago para que vean que detrás está el páncreas, pero el estómago también toma contacto con el riñón. En realidad en el medio está la transcavidad de los epiplones, pero está ahí, toma contacto. El páncreas también toma contacto con el riñón, la glándula suprarrenal, el vaso, lo pusieron medio lejito el vaso, pero toma contacto. El ángulo esplénico del colon, viene el transverso por acá, yo sino que lo saqué, y acá es el ángulo esplénico del colon. El ángulo duodeno yeyunal, porque acá termina el duodeno y empieza el yeyuno. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ahí pueden jugar con la aplicación para aprenderse las relaciones de la cara anterior.
Bueno, ahora sigamos. Vamos a hablar de las relaciones de la cara posterior. ¿Qué hay atrás? Y no hay muchos órganos, porque están sobre la pared posterior. Pero van a tomar contacto con las costillas, con las últimas costillas, y con el diafragma. El diafragma ustedes saben que es como una campana, que cubre todo, como una cúpula, que se cubre hasta ahí, hasta donde marca lo verde. Ahí, esta es la zona cubierta por el diafragma. Con otro que toma contacto los riñones hacia atrás, es el cuadrado lumbar, y acá con el psoas mayor. Ahora les voy a mostrar otra imagen. Acá, esta imagen está muy buena. Fíjense, este es el psoas mayor, este es el cuadrado lumbar y este es el diafragma. Acá están apoyados los riñones. Este es el psoas, ¿se acuerdan del psoas ilíaco? El psoas ilíaco está formado por el músculo psoas, que tiene a su vez el psoas mayor y menor, y el músculo ilíaco. Entonces el psoas ilíaco surge de la unión de los dos, acá, que se insertan en el trocánter menor. Acá tenemos el cuadrado, porque tiene forma cuadrada y está en la zona lumbar, por eso se llama cuadrado lumbar este músculo. Y acá tiene el diafragma. Entonces están apoyados acá, toma contacto con el cuadrado lumbar, con el psoas mayor, que sería el de más al costado, y con el diafragma. Con esos tres toma contacto. Y con las últimas costillas. Estamos con las 11 y las 12 costillas. ¿Está bien? Este es el triángulo de Greenfield, entonces es medio fino. ¿Estamos? No le van a tomar eso, pero como estaba ahí yo le puse el triangulito como por si le interesaba ver de qué trataba eso al triángulo de Greenfield, le agregué esto, digamos, pero no, eso es refino, no se hagan drama. ¿Estamos? Entonces vamos a ver ahora en la aplicación. Fíjense cómo están con respecto a las vértebras. En la última, en la 12ª hasta la tercera lumbar. ¿Estamos? 12ª hasta la tercera lumbar. Quiero ver las vistas, a ver qué otra. No sé por qué no me la... ¿Por qué no me deja ver las vistas ahora? ¿Qué es lo que hago mal acá? Vamos a salir y vamos a volver a entrar. No sé qué hice. Acá. Fíjense. Tercera, segunda, primera. No, esta sería la quinta. Quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Y la 12ª. Por ahí andan los riñones. Fíjense que esto es el psoas. A ver si puedo agregar, eso no probé a hacerlo. Los músculos. Me puso todo. Vamos a ir ocultando a ver si me... Para que vean, quiero que vean el cuadrado lumbar. Le saco todos los músculos paravertebrales. Acá está el cuadrado lumbar. ¿Ven? Ahí estaría. Este es el cuadrado lumbar. Tengo que sacar todo lo de acá para ocultar. Estos son los rectos anteriores. Estos son los transversos. Ahí lo dejamos. Ahí está. Fíjense el transverso. Fíjense el transverso. Eso quiero mostrarles también porque lo vamos a mencionar. El transverso son fibras, las hacen medias así, pero son medias así. No, este es el oblicuo, por eso. Este es el oblicuo, más adentro está el transverso. Pensé que lo habían hecho mal, pero no, está bien. Sino que estaba agarrando mal el músculo. Este es el cuadrado lumbar, ¿ven? Este es el cuadrado y este es el psoas mayor. Este es el cuadrado
y este el psoas menor y este el psoas mayor, ¿ven? Toma contacto con el cuadrado lumbar y con el psoas mayor. Y por detrás está el diafragma. Fíjense el cuadrado lumbar. Y este, no, estos son los intertransversos. Tendría que sacarlo para que se pueda ver el, ahí está, el psoas mayor, ¿ven? Vamos a sacar los transversos para que se vea el psoas. Entonces fíjense cómo los riñones están en contacto con el cuadrado lumbar, que este de acá, y el psoas mayor. ¿Viste cómo es medio cuadrado? Por eso se llama cuadrado lumbar. Y el diafragma, que acá no está puesto, están los intercostales, pero el diafragma cubre por acá, todo como acá, como una cúpula, entonces también toma contacto. Y las últimas costillas también están relacionadas con las últimas costillas, con la 11 y la 12, ¿ven? Acá está la costilla, o sea, toma contacto con el riñón. ¿Está bien? ¿Está claro las relaciones? Esos son los pilares del diafragma, que por ahí los mencioné. Estos son los pilares, son como los tirantes, que sostienen como las carpas, lo que sostiene el diafragma. Son los pilares del diafragma, que por ahí hablan de las relaciones de los pilares. ¿Está? Y se ve ahí como el riñón derecho está más abajo que el izquierdo. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ahora vamos a ver. Entonces está la cara anterior, la cara posterior. Ahora vamos a ver la cara anterior, cara posterior. Y después están los bordes interno y externo. Tenemos el borde externo y el interno. Fíjense que este cuadrito resume todo. El borde medial, ¿qué habría en el borde medial? El ilio renal, que es ese sitio donde, como dice acá, por este sitio sale el pedículo y demás. El pedículo son los elementos, eso, la arteria, venas, etc. El ilio es el sitio, ¿se entiende? Es el lugar donde sale el pedículo. ¿Se entiende? Porque por ahí uno dice, ¿qué es ilio? ¿Qué es pedículo? Es el lugar por donde sale el pedículo. ¿Estamos? Y el seno renal también es como la entrada, no hay mucha diferencia entre lo que es el ilio y el seno. El seno es esa entrada, esa escotadura que tiene. Bueno, que es donde está ubicado el pedículo. En el lado derecho se relaciona el borde medial, tiene el ilio y se relaciona con la vena cava inferior. Y a la izquierda con la aorta abdominal. Está el ilio y con la aorta abdominal. ¿Estamos? Y el borde lateral, ¿con qué se relaciona? Con el diafragma, porque es como una cúpula, como les dije, con la última costilla, con el transverso abdominal. Por eso les dije, fíjense lo que es el transverso. El transverso es como una faja que tuviéramos, como esa faja que esas bombachas tipo Panzer o esas fajas que van, las fibras son transversales. ¿Se entiende? También toma contacto con el transverso abdominal, con el hígado, y a la izquierda con el vaso del lado izquierdo, con el lado derecho con el hígado, y con el lado izquierdo el borde lateral con el vaso toma contacto. ¿Estamos? Bueno, acá habla pero es re fino esto. Después, el polo superior con las glándulas suprarrenales y el polo inferior está, en el caso del riñón derecho, a 3 centímetros, porque está más abajo, está a 3 centímetros de la cresta ilíaca. Esta es la cresta ilíaca. Y del lado izquierdo está a 5 centímetros de la cresta ilíaca, porque está más arriba. Entonces el polo inferior, la relación que uno tiene que mencionar es que está a 5 centímetros de la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es esto. ¿Estamos? Entonces vamos a ver un poquito la... Ay, ¿qué hice? ¿Ve? Este está a 3 centímetros de la cresta. Esta es la cresta ilíaca. Y este está a 5 centímetros porque está más arriba. Y en el borde lateral, fíjense cómo que considera el diafragma, considera la última costilla. A la derecha, a la izquierda, a la derecha está el hígado. Si nosotros agregamos el hígado, está ahí.
Fíjense cómo a la derecha está el hígado. Toma contacto a la derecha, el borde lateral derecho también toma contacto con el hígado, ¿se ve? Y a la izquierda, ¿con qué? Con el vaso. Espérate, vamos a agregar el vaso. Ahí está, ahí lo agregué. Ahí no se ve, está más arriba. Lo dibujan más arriba, pero no está tan arriba. Ahí está. Toma contacto con el borde lateral. ¿Estamos? Con el transverso abdominal toma contacto, porque como es una faja, que fuera como que fue un cinto grueso, toma contacto con el borde lateral, el transverso. Por eso yo les decía hoy, acuérdense lo que es el transverso, porque ahí lo van a ver. Viene por acá, todo acá como una faja el transverso, las fibras van así, horizontales, y pasan por el borde lateral. Vamos a buscarlo el transverso. El oblicuo externo, el oblicuo interno, lo sacamos, y ahí está el transverso, ¿ven? Este es el transverso. ¿Ven que como una faja? Tiene las fibras horizontales, todo el recto del abdomen. ¿Ven cómo es el transverso? Si uno lo saca, es el que está más profundo, ¿ves? Ya encontramos los chinchulines, cuando sacamos el transverso. ¿Ve? Ahí lo volvemos a mostrar. Es el último de los músculos, el más profundo. ¿Estamos? Bueno. Fíjense las crestas ilíacas, como les digo, que está a unos a 3 y otros a 5 centímetros. Y en el polo superior, las glándulas suprarrenales, que ahí las coloqué. ¿Está bien? Bien. Entonces serían las relaciones anatómicas. Y ahora vamos a ver la anatomía interna. Después vamos a hablar de la parte vascular. Vamos a hablar de la anatomía interna. Esto, yo acá no sabía cómo borrar. Decía neurona, que es un error. Es nefrona acá, Esto es una nefrona. Esto es un corte sagital. Cuando le dicen, eso lo preguntan en los exámenes, describime un corte sagital del riñón. Esto es sagital. Es como si fuera un pan de Viena que uno lo corta para hacer un sándwich. Eso es un corte sagital. Del riñón, no es del cuerpo. No es un corte sagital del abdomen, sino que uno agarra el riñón y le hace como que fuera un pan para sándwich, lo corta como que fuera un pan para sándwich. Eso es un corte sagital del riñón. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es un corte sagital del riñón? Sí, sí, profe. ¿Sería parecido al de la vaca? ¿Cómo? ¿Sería parecido al de la vaca? Sí, son más chiquitos los de las vacas. Sí, sí. Esto es lo que se llama anatomía interna. Porque es anatomía, se ve macroscópicamente, no necesito microscopio para ver esto. Se ve así cuando uno lo abre. Pero es anatomía interna. ¿Estamos? Esa es la diferencia. Y lo preguntan así. Describime un corte sagital del riñón. ¿Qué es lo que ves? Entonces ahí describen esto. ¿Estamos? Acá lo que tienen es una corteza, una médula y la zona de la pelvis. Dentro de la médula lo que tenemos son estas pirámides, o pirámides renales o de pirámides de Malpighi, y entre las pirámides, entre una pirámide y la otra, tenemos las columnas renales. El vértice de la pirámide se llama papila, que desemboca justo en los cálices menores. Estos son los cálices menores que se unen para formar los cálices mayores. Y los cálices mayores se unen para formar la pelvis renal, que es esta parte de acá. Y de ahí sigue el uréter. ¿Estamos? ¿Ves cómo le marca? Esto es el ilio. Esto es el ilio. Esta zona donde sale el pedículo se le llama el ilio del riñón. ¿Estamos? Los elementos que constituyen este ramillete es el pedículo. Pero esta zona del riñón
Esta escotadura es el ilio, esta zona por donde sale el pedículo. Esto es el ilio. Y esto se le llama seno, esta escotadura también. Bueno. El ilio en realidad sería esa zona con todos los elementos. Y el pedículo es los elementos en sí. Porque es difícil de entender eso. Y el seno es la escotadura en realidad. ¿Me explico? Bueno. Pero generalmente cuando toman se refieren siempre al ilio. Ustedes usan la palabra ilio. Ellos le preguntan sobre el ilio. Y el ilio es esa zona donde entran y salen estos elementos. Esta zona del riñón por donde entran y salen esos elementos, la arteria, venas y pelvis y demás, todo eso es el ilio. Y como decir la escotadura, la hendidura, pero ellos nunca le preguntan sobre el seno, pero le preguntan el ilio se refieren a eso, ¿estamos? Y acá lo que tienen es lo siguiente, la corteza y la médula. En la médula tenemos las pirámides de Malpighi con las papilas, que son los vértices de las pirámides, las columnas renales que están entre medio. Y la parte de la corteza a su vez se divide en dos zonas, cortical y yuxtamedular. Yuxtamedular significa que está cerca de la médula. Vale. Esto sería la corteza y a su vez se divide en la parte de la cortical y la yuxtamedular. Bueno, acá están las columnas y las pirámides de Malpighi. En el parénquima, fíjense los números, ¿no? Son cálices menores de 8 a 18, igual número que de pirámides, obviamente. Cada pirámide desemboca por la papila en un cáliz menor. Y mayores son 2 a 3. Después viene la pelvis y de ahí de la pelvis sale el uréter. La pelvis es esto en forma de como cono. Esto es la pelvis. Esto en forma de cono, donde desembocan los cálices mayores. Y después se continúa con el uréter. Otro concepto es el lóbulo. Esto es un lóbulo. Es una pirámide más la corteza suprayacente y las medias columnas que acompañan a la pirámide. ¿Estamos? Esta columna es la mitad y la otra mitad. Eso es lo que se llama un lóbulo renal. Bueno, eso. Tengan en cuenta que hay 1 millón de nefronas. En el parénquima hay 1 millón de nefronas. Las nefronas son las unidades funcionales del riñón. Eso lo preguntan mucho. La unidad funcional y estructural del riñón son las nefronas. Entonces está claro la anatomía externa e interna. Ahora vamos a hablar un poquito de la vascularización, que también sería parte de la anatomía. Fíjense que tenemos la arteria renal, entonces se ramifica y demás, y sale después la vena. Así transcurre la sangre. La arteria, fíjense que los riñones reciben 20-25% del gasto cardíaco, por eso se considera parte del aparato cardiovascular. Tenemos una arteria renal derecha e izquierda. El flujo sanguíneo renal es de 1200 mililitros por minuto. Y la arteria renal se divide hay arterias segmentarias. Fíjense que todos los órganos macizos se dividen en distintas partes, ¿no? Fíjense que había una segmentación pulmonar, vamos a ver que hay una segmentación pulmonar, una segmentación hepática. Y acá también tenemos segmentos, tenemos lobulillos, igual en los riñones. Tenemos arterias segmentarias, después tenemos arterias interlobulares, que son estas. Como yo le expliqué lo que es un lóbulo, que sería esto, las que pasan por entre los lóbulos son las interlobulares. Después estas interlobulares, o sea, primero vienen las segmentarias, después las interlobulares.
Después viene la arcuata. La arcuata es la que hace un arquito, por eso se llama arcuata. Arcuata significa arqueada. Después vienen las interlobulillares. En vez de lobulares, lobulillares, que son más chicas. Y después de las interlobulillares viene la arteriola aferente, que es la que ingresa a esta estructura que se llama corpúsculo, y entonces se forma el glomérulo, que es este ovillito vascular, y sale la arteriola eferente. Después de la arteriola eferente siguen los capilares peritubulares y los vasos rectos que rodean a los túbulos, como vamos a ver, y de ahí sale la sangre desoxigenada por las venas interlobulillares, las venas interlobulares, las segmentarias, las renales y así. ¿Estamos? Las arcuatas y demás. Bueno, el mismo sentido, pero al revés, van las arterias, las venas. ¿Estamos? Serían las interlobulillares, las arcuatas interlobulares, segmentarias y renales. ¿Estamos? Ahora le voy a explicar el tema el gollete que se los dije rapidito, pero ahora se lo voy a explicar bien. Pero tengan en claro que esto chiquitito es esto que está acá más grande. Esto chiquitito. Y hay 1.000.000 de estas estructuras en los riñones. Entonces vamos a hablar de lo que es la nefrona. Esto es la nefrona. Esta estructura que está constituida por dos elementos. Por el corpúsculo, que es esto, y por los túbulos, que son todos estos que se ven acá, hasta que lleguen acá y desagotan, por decirlo así, en el colector. Este colector recibe de varias nefronas. ¿Estamos? Esto entonces es el corpúsculo y estos son los túbulos. El corpúsculo, a su vez, está formado por una cápsula y un glomérulo. Un glomérulo es como un ovillito de capilares, como que fuera un ovillo realmente de lana, bueno, pero de capilares. Entra la arteriola aferente, hace toda una serie de vueltas de ovillito y después sale la eferente. Siempre lo aferente es lo que llega y lo eferente es lo que sale. Este ovillito está rodeado por como que fuera una mano, como que fuera una mano que lo rodea, que es como una copa, ¿ven cómo es? Como una copa que lo rodea, que esto es la cápsula de Bowman. Entonces el glomérulo con la cápsula de Bowman forman lo que es el corpúsculo. Corpúsculo significa cuerpo chiquitito, que todo esto. Fíjense lo que es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es como que fuera una bolsa que le meten una piña, le meten el puño, le empujan con el puño, entonces queda rodeada de plástico, si ustedes hacen eso con una bolsa, y por afuera queda plástico también. Imagínense que esto es una bolsa y ustedes le meten un puño a la bolsa. Queda así, la mano le queda metida así, rodeada por plástico y afuera también por plástico. Y acá queda un espacio que se llama espacio de Bowman o espacio capsular. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá se filtra la sangre. Esto es un filtro. Ya vamos a ver cómo es un filtro. Se filtra la sangre, pero hay ciertas cosas que no pasan. Por ejemplo, los glóbulos rojos, las albúminas y demás no pasan. Vuelven a salir. Y el ultrafiltrado que sale de este coladorcito sigue por los túbulos. ¿Estamos? También está la condición de hematuria cuando hay sangre en la orina, Ondine. Pero eso, claro, eso cuando está lesionado ese filtro, entonces entran a pasar de todo. Proteínas, Glucosa, glucosilia. glóbulos rojos, porque es como que está lesionado, está destruido la membrana que vamos a ver, que está acá, y entonces como que fuera un colador que está todo medio rotoso. Entonces ahí pasa de todo, deja de ser un filtro selectivo. Eso en las glomerulonefritis y demás pasa eso justamente. Y la gente va a tener hematuria, albuminuria, según depende si es síndrome nefrítico o nefrótico del que se trate. Y las glomerulonefritis generan o síndrome nefrítico o nefrótico o otros síndromes, digamos, que tienen ciertos rasgos cada síndrome. Algunos dan hematuria, otros dan albuminuria, según de quién se trata. El nefrótico de albuminuria y el nefrítico de hematuria, más otras características, hipertensión y demás. Son síndromes, el síndrome nefrótico y el nefrítico, que es resultado, entre otros, de las glomerulonefritis y de otras patologías también. Bueno, entonces acá está el resumido corpúsculo renal.
Esto es la nefrona, es la unidad funcional y estructural de los riñones. Esa es pregunta típica de examen. Está constituido por el corpúsculo, formado por el glomérulo y la cápsula de glomerular de Bowman, y el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal. Esto es lo que forma una nefrona, y varias nefronas desembocan en un túbulo colector, que recibe de varias nefronas, y de ahí va a formar conductos papilares que van a terminar, que recibe de varios colectores que van a terminar en la papila. A su vez, el asa de Henle, vamos a ver por qué tienen estos nombres, el túbulo. El túbulo está constituido por varias partes. Este se llama túbulo contorneado. Contorneado es esto, que hace muchas curvas, eso es contorneado. Túbulo, porque es un tubo, contorneado proximal. Porque está próximo al corpúsculo, por eso se llama proximal. Después viene el asa de Henle. ¿El asa qué es? El asa es cuando ¿vieron cuando agarran una taza de la orejita de donde la agarran? Ese es el asa de la taza. Esto también es un asa de Henle. Y después viene el túbulo contorneado distal. ¿Por qué es distal? Porque después de pegar toda la vuelta, viene el distal, que está como más lejos de acá. En realidad está pegado, pero después de dar toda una vuelta. Por eso es túbulo contorneado distal. Este es el proximal y este es el distal, que desemboca en el colector. Y ahí desembocan varias nefronas a su vez. Y cada colector, después varios colectores, se unen en un conducto papilar y que es el que desemboca en la papila. La papila es el vértice, ¿se acuerdan de las pirámides estas? El vértice es la papila, y ahí se ve la papila, donde desembocan varios conductos papilares, que a su vez surgen de la unión de varios conductos colectores, y que a su vez cada conducto colector surge de la unión de la desembocadura de varias nefronas. ¿Estamos? Hay dos tipos de nefronas. Otra cosita. El asa de Henle a su vez se divide en descendente, que es la que baja, y después la ascendente, que hay ascendente delgada y ascendente gruesa. Acá la dibujan así, y no es que sea el calibre reducido, delgado el calibre. Lo que es reducido, pero lo dibujan así, es el espesor de la pared del túbulo. Esta es la asa delgada y esta es la asa gruesa. Es distinto esto que esto, porque esto tiene la pared finita y pasan una serie de sustancias, como por ejemplo agua pasa sin problema, urea pasa sin problema en esta zona, y en esta ya no, porque la pared es más gruesa. Es la pared lo que es gruesa, sino que lo dibujan así, como para que uno sepa que esta es la parte delgada y la gruesa. Pero no es del grado de calibre, es del grado de espesor de la pared. Entonces acá deja pasar urea, agua y demás, y acá no. Acá van a ver que pasan ciertos electrolitos, pero porque hay una bomba que los traslada, si no, no pasarían. Y agua no pasa, esto es impermeable al agua, toda esa zona. ¿Estamos? Entonces por eso hay que tener claro la diferencia entre lo que es el asa delgada y la asa de Henle, porque es distinta histológicamente y distinta funcionalmente esa parte del túbulo. Y lo que pasa acá, pasan cosas distintas que las que pasan acá y que las que pasan acá, que vamos a ver dentro de un ratito. ¿Estamos? Entonces hay distintos tipos de nefronas. Están las corticales, que son la mayoría, y las yuxtamedulares, que son minoría. ¿Qué son las corticales? Las nefronas corticales son las que están más para el lado de la corteza. Son estas. Y que tienen túbulos, pero no tienen asas muy largas. Son cortas, nomás llegan hasta ahí nomás de la médula. Esto sería corteza y esto es médula. Llegan hasta ahí nomás. Estas son las corticales, las nefronas corticales. Y estos vasos que hay acá son los capilares peritubulares. O sea, tenemos una arteriola aferente, una eferente, y de ahí la arteriola eferente va y empieza a rodear los túbulos, que ya vamos a ver por qué es necesario que los rodee. Y después tenemos acá algunos vasos rectos, pero mínimo, porque esta tiene poquitos vasos rectos, y después se forma la parte venosa y sale la sangre. ¿Estamos? Fíjense qué raro que es esta estructura, ¿no? Porque fíjense que tenemos una arteriola, capilares y otra arteriola, no una vénula, como me pasa en todos lados. Esto es único en el cuerpo, que haya una arteriola, capilares y otra arteriola. Nosotros estamos acostumbrados que cuando hay un capilar es porque antes hay una arteriola y después del capilar hay vénula. Bueno, acá no. Acá tenemos una arteriola, capilares,
se ramifica en capilares y después se junta y forma una arteriola, otra arteriola que es la deferente. Y después vienen los capilares peritubulares, que son los que rodean a toda esta estructura, y los vasos rectos, y después viene la parte venosa, la vénula y venas cada vez mayores hasta terminar la vena renal. Fíjense lo siguiente, estas son las corticales, las nefronas corticales. Si nosotros vemos esta otra, esta es diferente, está como metida más adentro. Son las corticales, las nefronas yuxtamedulares que están cerca de la médula, están metidas en la médula. Tiene las asas largas. Esta, la asa de Henle, que está finita, es bien larga. Y acá viene la parte gruesa de la asa de Henle. En cambio estas no. Tienen túbulo y tiene la asa de Henle cortita nomás. Y acá tenemos todos los capilares peritubulares. Y tenemos más que nada capilares peritubulares. Pero si nos miramos estos vasos, que no son iguales a los capilares peritubulares, ven nada que ver los capilares peritubulares que están acá, que estos capilares peritubulares y estos otros que son rectos. Por eso se llaman vasos rectos a estos, que están rodeando a las asas de Henle, estas largas que se meten en la médula, que forman parte de las nefronas yuxtamedulares. ¿Estamos? Entonces tenemos las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Tienen las asas de Henle bien largas. Estas no, la tienen cortita, pero estas la tienen más largas. ¿Estamos? Entonces vamos a ver ahora, yo les dije que eran diferentes, que las dibujaban esta finita porque el espesor era finito. Histológicamente es distinta cada zona de la nefrona. Vamos ahora entonces a ver cada región de la nefrona cómo es histológicamente. Ahora vemos la histología. Y guarda que lo han preguntado. Una vez en un examen se pusieron a preguntar la histología de cómo es a lo largo de la nefrona. Miren cómo es esto. La cápsula de Bowman tiene una capa parietal y una visceral. Esta es la capa parietal, que está hacia la pared de la cápsula, y una visceral que está hacia la parte visceral, que sería en este caso los capilares. Estas células son muy distintas que esta. Esto es un epitelio plano simple, punto. Era uno de los ejemplos que dábamos de epitelio plano simple, el de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Pero la capa visceral de la cápsula de Bowman, que son estas células que están acá, son unas células que únicamente están acá, que se llaman podocitos. Podocito significa que son células, cito es célula, podo es pie. Células que tienen piececitos. Fíjense cómo son estas. Tienen patitas. Esos son los podocitos. Entonces fíjense cómo están los capilares rodeados de estos podocitos. ¿Qué más tenemos? El epitelio que hay acá, ¿cómo es? En el túbulo contorneado proximal es así. Es así, perdón. Está lleno de microvellosidades. Son como las del intestino delgado, ¿vieron? Así. Se llama ribete en cepillo a eso, porque en el microscopio óptico se ve como un cepillito, y en el electrónico sí se ve, se discrimina que realmente son pelitos, son microvellosidades. ¿Estamos? Mostrar otra. Fíjense. Ay, no. No, era más acá. Esta. Ven que son como pelitos que tienen las microvellosidades. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos este tipo de epitelio? Porque acá se absorben un montón de sustancias. La mayor parte de la orina que se filtra acá se absorbe acá, en el túbulo contorneado proximal. ¿Estamos? Con el agua y los solutos, o sea, los electrolitos que se escaparon por el filtro, porque lo que es glóbulo rojo y albúmina no se escapa, entra por acá, se da vuelta en los ovillitos y después sale, pero lo que pasa el filtro son el agua con los solutos, la glucosa, los electrolitos, todos pasan, y acá se reabsorben, la mayor parte se reabsorbe acá, en el túbulo contorneado proximal. Por eso es que tiene que haber microvellosidades acá. Tiene que ser un epitelio de absorción. Pero es cúbico con microvellosidades. No es como el del intestino delgado, que es cilíndrico. ¿Ve? Acá sí es cúbico con microvellosidades.
Después la rama descendente y la rama ascendente delgada, o sea, la parte delgada del asa de Henle, tiene epitelio plano simple. ¿Estamos? Esta parte, que siempre la dibujan finita, porque en realidad no es que el calibre sea finito, es que la pared es finita, porque tiene epitelio plano simple, una sola capa de célula nomás. Plano simple. Después viene la rama ascendente, esta es la descendente delgada y esta es la gruesa. La rama ascendente del asa de Henle, la descendente es delgada nomás. La ascendente del asa de Henle, la gruesa, ¿cómo es? Es cúbica, pero no tiene tantas microvellosidades porque no hay tanta absorción ahí. Ya vamos a ver. Después viene el distal y la mayor parte del distal, que es así, que es cúbico simple, sin microvellosidades. Y después viene la última porción del distal y el colector. ¿Por qué lo separa el distal? Porque la última porción del distal es igual al colector en realidad. La parte inicial del distal es distinta a la parte final del distal. La parte final del distal se parece más al colector que a la parte proximal del distal. Esta es la proximal del distal, la distal del distal y el colector. Esta es la asa de Henle, la parte gruesa, el contorneado distal. Hasta acá tiene ciertas características el distal. Y de acá para acá es distinto. Esta última partecita es como el túbulo contorneado, como el colector, digo. ¿Estamos? La primera parte del distal tiene ciertas características y la última parte más el colector son iguales. Esta es como la continuación de esto. Esto es parecido, más parecido a esto que a lo anterior, que a esto. ¿Estamos? Y esta asa también es diferente al túbulo contorneado distal, la parte inicial. Pasan distintas cosas acá. Ya vamos a ver. Son células cúbicas todas. En las B no hay mucha diferencia entre esta y esta, pero no son iguales. Y entre esta y esta tampoco, pero entre lo que es el distal del túbulo contorneado distal, la parte final del distal y el colector sí son iguales. ¿Estamos? Bueno. Eso por si le llegan a preguntar qué ha pasado, que han preguntado. Fíjense que el distal después toma contacto con el glomérulo. En esta parte, que si la vemos más grande, pero esto es el distal que toma contacto con el glomérulo. Fíjense, acá es donde toma contacto el distal con el glomérulo. Acá pone rama ascendente del asa de Henle, pero la mayoría de los libros considera que es el distal. Es que entre la rama ascendente del asa de Henle y el distal es como que están más o menos en la misma zona, es la continuación uno de otro. Según el Tórtora, es la rama ascendente del asa de Henle, pero según la mayoría de los libros, esta parte que toma contacto con el glomérulo es el contorneado distal. ¿Ven? Esto es de Patton y esto de Tórtora. Pero lo importante es ¿qué es lo que tiene de característica esta parte que toma contacto con el glomérulo? Esto se pegotea a la arteriola aferente y forma este aparato que se llama yuxta glomerular. Está constituido por la mácula densa, que es esto, que son unas células que son especiales, que son diferentes a todo el resto del túbulo contorneado distal. Esta se llama mácula densa y estas se llaman células yuxtaglomerulares. Y todo este aparato se llama aparato yuxtaglomerular. Son células digamos, células musculares, de músculo liso, de la arteriola aferente, pero que no son idénticas a las otras. Tienen ciertas particularidades. Entonces son las células yuxtaglomerulares. Entonces todo esto forma, la mácula densa más las células yuxtaglomerulares forman el aparato, el AIG. El aparato yuxtaglomerular. AYG aparece en los libros. Estamos todo este
complejo. Y estas son las células mesangiales. Las que están por acá entre medio son las células mesangiales, que son importantes también. Entonces, esto sería el glomérulo. Ahí donde se filtra, viene la sangre, se filtra. Los glóbulos rojos y la albúmina siguen acá, y las proteínas y demás siguen por acá. Pero lo que se pasa el colador es el agua con los solutos tipo electrolitos, glucosa, aminoácidos, pasan y van a los túbulos. Y empiezan a recorrer los túbulos esos electrolitos. Dentro del glomérulo, esto es algo que dio una de las profesoras, hay dos polos, polo vascular y polo urinario. Este es el polo vascular y este es el polo urinario. Es como que fuera un mundo y esto es un polo y este es el otro. Este es el polo vascular y el polo urinario. Fíjense que hay unas células mesangiales acá, que son las encargadas de sintetizar eritropoyetina. ¿Se acuerdan de la eritropoyetina? Bueno, esas son las células que la sintetizan, acá lo comenta. Esto es lo que me había olvidado comentar, sino que lo iba a comentar más adelante. Las células yuxtaglomerulares lo que liberan es renina. ¿Se acuerdan de la renina que yo se lo di en regulación de la presión? Ahora lo vamos a repetir. Bueno, y acá está el aparato yuxtaglomerular, mácula densa más célula yuxtaglomerular. ¿Estamos? Acá considera que es el distal, como consideran todos los libros. Pero en esta es la arteriola aferente y esta es la eferente. Bueno, y esta mácula densa, fíjense, lo vamos a hablar ahora, pero regula el flujo sanguíneo glomerular, que lo vamos a explicar ahora según la concentración de sodio. Ya se lo voy a explicar ahora eso. Entonces, eso sería la histología. ¿Están ahí, chicos? Sí, sí, profe, acá estamos. Vale, yo pregunto porque por ahí se corta internet y yo ni enterada. Por eso. Por eso pregunto. No, pero este cosito se deja de grabar porque me parece que es un programa que está en línea. Si se me corta la grabación, ahí me doy cuenta, sí, que se corta internet. Bueno. Entonces, vamos a hablar de la fisiología renal. Lo que vamos a hablar hoy es de vamos a hablar de la filtración. Vamos a ver qué hora es cuando terminemos con filtración, porque son temas re complejos. Y cualquier cosa mañana le voy a dar lo que es la reabsorción y la secreción. Y la formación de orina concentrada y diluida. Y después vemos todo lo que es orina, características de la orina, constitución de la orina y vejiga, todo lo que es el resto. Pero vamos a ver bien todo lo que es ahora lo que es la filtración. Fíjense que hay 4 procesos, hay profes y hay libros que dicen que son 3, pero hay una profe que dio renal que dijo que hay un 4.º proceso que es la excreción. ¿Estamos? Que por ahí los libros consideran que son 3, pero hay libros que consideran que son 4. Acá lo que tenemos que la arteriola aferente, después acá lo simplificaron, lo hicieron sencillito al circuito, pero en realidad da toda una serie de vueltas esos capilares y se ramifican y demás, y sale la arteriola eferente. Acá vienen los capilares peritubulares, peri porque están alrededor de los túbulos. ¿Y por qué están alrededor de los túbulos? Porque ¿qué es lo que pasa? Acá se filtra el plasma y pasan todo lo que es solutos y agua, lo que es glóbulos rojos y proteínas siguen por la sangre, y esta agua y estos electrolitos vienen por acá, pero fíjense, lo que se filtra acá es de 150 a 180 litros por día. Y ustedes saben que ustedes no orinan 180 litros por día. Orinan entre 1 y 2 litros por día. Entonces fíjense que de estos 180 que pasan este filtro, después se reabsorbe el 99%. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se reabsorbe y vuelve el líquido hacia la sangre, porque si no nos deshidratamos. Entonces viene ese filtrado, eso que se filtró ahí, viene por acá, ese filtrado glomerular, que es lo que sale de acá, por el colador, se reabsorbe, la mayor parte se reabsorbe. Y la mayor parte se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. ¿Qué es lo que ocurre aparte de la reabsorción? Ocurre otro proceso que se llama secreción.
que ocurre preponderantemente en la zona del distal de la nefrona, en la zona del túbulo contornado distal, es donde se producen los procesos de secreción, que es el pasaje de sustancias desde la sangre a la orina, y de esta forma aprovechan, como cuando nosotros vamos a sacar la basura para que se la lleven y lo pongan en el container y se lo lleven. Eso es la secreción tubular. Es como que el organismo aprovecha sacarse de la sangre hacia la orina y exteriorizar, mandarla para afuera, a todo lo que tengan que sacarse de encima. ¿Estamos? Los protones que están de más, por ejemplo, los potasios que están de más, ciertos metabolitos de fármacos, se secretan desde la sangre hacia la luz del túbulo, y de ahí a la orina y al inodoro. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Hay un cuarto proceso que se llama excreción. Excreción es exteriorizar, mandar al exterior la orina. O sea, por estos tres procesos, que es la filtración, reabsorción y secreción, son los procesos por los que se forma la orina. Y la excreción es cuando ya salen por los cálices menores, cálices mayores, uréter, vejiga. Eso ya sería la excreción. ¿Estamos? Vejiga, uretra y inodoro. ¿Estamos? Eso sería la excreción, es el exteriorizar esa orina que se formó. Pero los procesos por los que se forma la orina son la filtración, reabsorción y secreción. ¿Estamos? Después vamos a ver lo que se llama formación de orina concentrada y diluida, o lo que se llama concentración de la orina, que se consideraría, en el apunte viejo está como considerándose como un cuarto proceso también, en lugar de la excreción, pero tiene que tener claro bien esto. Después, si dicen la clasificación, dice el apunte viejo, el manual o el tórtora, no importa, pero que tengan claro estos procesos. Vamos a hablar hoy del primer proceso, que es la filtración. La filtración ocurre específicamente en el glomérulo, nada más, en el corpúsculo. ¿Estamos? El glomérulo es el ovillito vascular, el corpúsculo es todo esto. ¿Estamos? Y vamos a ver si alcanzamos a ver algo de reabsorción, o vemos mañana reabsorción de ahí en adelante. Pero vamos a ver la filtración, eso es específico del glomérulo. La reabsorción es preponderantemente se produce en el túbulo contornado proximal, y la secreción más para la parte distal. Preponderantemente, no específicamente, porque hay procesos de secreción en la parte proximal y procesos de reabsorción en la parte distal también. Pero bueno, el túbulo el proximal se especializa más que nada en la reabsorción, y el distal en la secreción, la parte distal. Bueno, vamos a ver filtración, el primer proceso. Fíjense cómo acá muestran en la flechita verde que la filtración se ocurre en el glomérulo. La reabsorción preponderantemente en el proximal y la secreción preponderantemente en el distal, pero fíjense cómo hay algo de reabsorción también en el distal. ¿Estamos? Y algo de secreción también en el proximal, como vamos a ver. Fíjense cómo los capilares peritubulares están ahí, a la expectativa, esperando que se reabsorban el agua y solutos y vuelvan a la sangre, y no se pierdan con la orina. Pues si no, perderíamos 180 litros de agua, de líquido, de electrolito, de todo, nos morimos. La mayor parte se reabsorbe, el 99% vuelve a la sangre. Entonces vamos a ver lo que es la filtración. La filtración, el agua y la mayor parte de los solutos del plasma atraviesan la pared de los capilares glomerulares, donde se filtran e ingresan a la cápsula de Bowman y luego en el túbulo renal. En realidad ingresan al espacio de Bowman, ¿no es cierto? Y luego al túbulo renal. Acá se filtra, en este coladorcito viene la sangre, se filtra, lo que es glóbulos rojos, proteínas, vuelve por acá, pero agua y electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, glucosa, aminoácidos, fosfato, todo pasa por acá. Y después se reabsorbe la mayoría y vuelve a la sangre. Fíjense cómo es el coladorcito este. Estos capilares son fenestrados.
Ustedes se acuerdan que habíamos dicho que había 3 tipos de capilares: continuos, fenestrados y sinusoides. Bueno, en los riñones era el ejemplo de endotelio fenestrado. Fenestrado significa agujereado. Después tenemos la membrana basal. Vieron que todo capilar tiene un endotelio y una membrana basal. Después tenemos la membrana basal de los podocitos, que también son un epitelio, entonces tienen su membrana basal. Y fíjense, los podocitos tienen pies. Este espacio entre los pies se llama hendidura de filtración, y la membrana esta roja, que está por debajo, se llama membrana de hendidura. ¿Estamos? Entonces, si esto lo ven, fíjense acá, este es el endotelio del capilar, que es fenestrado. Estas son las fenestraciones. Fíjense lo que es un glóbulo rojo, ni a palo pasa esos agujeritos. Vuelve, entra por la arteriola aferente, da unas vueltas y vuelve por la eferente, pero no pasa por acá, no se filtra. Esta es la membrana basal, tanto del endotelio como del epitelio como de los podocitos. Estos son los podocitos, los pedícelos, perdón, o sea, las patitas, que son los pedícelos, las patitas. Y estos son las hendiduras que quedan, las hendiduras de filtración, lo que veíamos acá. Esta hendidura, en este corte, se ve así. Y este ya es el espacio capsular. Cuando pasan esa hendidura, pasan al espacio capsular. Cuando pasan esa hendidura, tac, pasan, ¿y a dónde pasan? Acá, a este espacio capsular. Y de ahí al túbulo. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo es el glomérulo? Sí, sí, profe, se entiende. Sí, profe. Entonces fíjense, filtrado glomerular 150-180 litros por día. La fracción de filtración es del 16 al 20%. Es la fracción de todo lo que se filtra, todo el plasma filtrado, eso sería la fracción de filtración. Pero es un concepto que no es tan importante, yo lo puse, pero no es tan importante. Esto quiero que tengan claro. ¿Cómo está formada la membrana de filtración? Ese colador, esa membrana por donde se filtra el plasma, ¿cómo está constituido? Tiene células endoteliales glomerulares, el endotelio del glomérulo, con fenestraciones y células mesangiales. ¿Cuáles son las células mesangiales? Estas. Este es el endotelio fenestrado, la membrana basal, y estas son las células mesangiales que están entre medio de los capilares. Fíjense cómo las mesangiales, acá en este gráfico, estaban por acá metidas. ¿Ve? Ahí están. Están todas metidas ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Regulan el área de filtración. Se pone más arrugada o más distendida, y según eso son las que manejan el área filtrante. Si estas se arrugan todas, se arruchan todo tipo pasita de uva, todo queda todo arrugadito y es menor la membrana filtrante. ¿Se entiende? De eso se encargan. Aparte, como dijimos, sintetizan eritropoyetina, tienen vida propia las mesangiales, cada vez se les descubren más, intervienen en lo que es el sistema inmune, del renal, o sea, de todo hacen. Antes se pensaba que estaban ahí de sostén nomás, y después cada vez se les descubren más propiedades y más acciones a las mesangiales. ¿Estamos? La lámina basal, que es la que está entre el endotelio y los podocitos, es esta. Entre el endotelio y los podocitos está la lámina basal, la membrana basal. La membrana basal es conectivo, y lo que tiene la membrana basal, que es el conectivo que está soportando siempre todos los epitelios. Vieron que todo epitelio tiene un conectivo que lo nutra. Eso está constituido por colágeno, por proteoglucanos y glucoproteínas con cargas negativas. Esas cargas negativas, gracias a esa membrana, es que la albúmina no pasa. No es por una cuestión de tamaño, Y las proteínas que tienen cargas negativas, entonces no pasan, más que nada la albúmina. Entonces no pasan por una cuestión de que se repelen. Profesora, ahí hicieron una pregunta con el chat. A ver.
tenía que ser vos la que el que preguntó eso. Sí, pero, o sea, pongan lo básico, no pongan las últimas investigaciones. Le pongo 20, no 10, si me ponen eso. Bueno, si querés ponelo. O sea, pero explícalo. Pero bueno, ponelo, te pongo un 20 si me pones eso. ¿Estamos? Recontra fino, pero muy bien. Bueno. Ay, ¿no puedo bajar esto? Ahí está. Bueno. ¿Está bien? ¿Están ahí, no? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno. Entonces, ahora, fíjense, entonces, tiene una membrana. Esta membrana tiene cargas negativas, entonces cuando la sangre pasa por acá, sigue su caminito las proteínas, porque tienen carga negativa también. Entonces por eso es que, porque las repele, por eso es que no pasan no es por una cuestión de tamaño. ¿Se entiende? Porque son bastante grandes los agujeros estos. Fíjate lo que es un glóbulo rojo. No pasan, pero una albúmina tendría que pasar. Sino que es por una cuestión de cargas. Acá es recargado negativamente y la albúmina negativa pasa de largo, ni se acerca a esta zona, por una cuestión eléctrica. ¿Estamos? La cosa que eso hace que no haya ni glóbulo rojo ni albúmina. No debe haber, salvo que haya algún tipo de glomerulonefritis o algún tipo de lesión de la membrana. Muy bien. Y después están los pedícelos con las hendiduras de filtración, que es el espacio entre las patitas, y la membrana de hendidura, que es la membrana esa roja que le mostraba. ¿Estamos? Entonces, esa sería, así está constituida la membrana de filtración. Que sería esta membrana. Está describir lo que es la membrana de filtración. Ahora vamos a hablar de que por qué se filtra entonces. Por 3 razones. Primero, porque es enorme la superficie que hay ahí, porque es todo un ovillito vascular y hay así 1.000.000 de nefronas en los riñones. Entonces, si uno empieza a sumar, es muchísima la superficie. Y esa superficie está regulada, como le decía, por las células mesangiales. Según cómo están las células mesangiales, es mayor o menor la superficie de filtración. Es una membrana delgada, como les mostré, y porosa por las fenestraciones. Y otra cosa que hace que se filtre es que hay presión más alta en la arteriola aferente, en la eferente que en la aferente. El diámetro de la arteriola eferente es menor que la aferente. Entonces es como si ustedes ponen una manguera, está enganchada en la canilla de un lado y del otro lado, o sea, la agarran del otro lado y entre medio, la parte media de la manguera, le hacen agujeros. Si abren la canilla y aprietan y cierran la salida del otro lado, la que tienen con la mano, va a salir todo por los agujeros. ¿Se entiende? Y gracias a eso que se filtra. ¿Por qué? Porque el diámetro de la arteriola eferente, que es la parte de la manguera que ustedes tienen con la mano, es menor que el diámetro de la arteriola aferente, que es la parte que está agarrada a la canilla. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? De nuevo, profe, perdón. ¿Cómo? La frase que dijo de la manguera, así me ayudó con el ejemplo. Que dijo que... De la manguera. Ajá. O sea, usted imagínense que tiene una manguera, de un lado está agarrada de la canilla, de donde sale el agua. En el otro extremo de la manguera lo agarran con la mano y lo aprietan. Pero en el medio de los 2 extremos de la manguera está agujereado. Sí. Entonces, cuando abren la canilla, ¿qué va a pasar? El agua va a salir ¿por dónde? Si ustedes tienen apretado el otro extremo. Va a filtrar el agua por los agujeritos de la manguera. Por los agujeritos van a salir. Y eso es la filtración.
Eso lo logra el organismo haciendo que la arteriola eferente, que sería donde ustedes tienen agarrada la manguera, tenga menor calibre que la zona por donde entra la sangre, que sería donde está la canilla. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Genial, profe, gracias. Bárbaro. Entonces, eso es lo que hace que se filtre, gracias a eso, que hay una gran superficie, que tenga que sea una membrana porosa y delgada y que haya esa diferencia de calibre, eso hace que se filtre la sangre por ahí. Y hay algo que se llama presión neta de filtración, porque hay una diferencia de presiones que hacen que se ocurra ese filtrado. Porque pasa lo siguiente, la sangre viene con una presión que depende de la presión arterial media, la presión que hay en los vasos, la presión del todo el organismo, que hay en los vasos en el organismo, viene con esa presión. Que eso es lo que otorga la presión hidrostática con la que viene. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión que ejerce un líquido sobre las paredes por donde circula. Esa es la presión hidrostática. Esa presión hidrostática hace que la sangre, que el líquido salga por el filtro y se filtre. Pero guarda que no está sola la presión hidrostática. Hay una presión que le patea en contra, que es la presión hidrostática del líquido que hay acá. O sea, este líquido tiende a salir, pero este líquido empuja para que entre, para que vuelva a entrar. Y hay otra presión que es la presión osmótica de la sangre. En la sangre hay ciertos solutos que hacen que se retenga el agua dentro de los capilares y no se escape hacia el espacio de Bowman, que se mantenga dentro de la sangre. Fíjense, y aparte fíjense que algunas cosas acá pasan, pero otras permanecen acá adentro. Entonces hacen que aumente, haya una presión osmótica acá que retenga, como que fueran esponjitas, las albúminas, que retenga el agua acá dentro de los capilares. Esa presión osmótica va en el sentido que muestra la flechita esta celeste. ¿Se entiende? Porque tiende a hacer que entre el líquido hacia los vasos de nuevo. Entonces, del resultante de estas tres fuerzas, de la suma algebraica, surge esta presión que es la neta de filtración, que es alrededor de 10 milímetros de mercurio. Fíjense que la presión que gana siempre es la presión hidrostática, porque si no se dejaría de filtrar. Algo se filtra siempre. Entonces, esta es la presión hidrostática. ¿Y de qué va a depender? De la presión arterial, de la presión que haya en general en los vasos del cuerpo. La presión que haya en el cuerpo va a ser igual que la presión que va a haber en la arteriola aferente de los riñones. Si sube la presión general, o la presión arterial media que se llama, va a subir la presión que hay acá y se va a filtrar más líquido. Con más fuerza se va a filtrar, con mayor presión. ¿Se entiende? Todo depende de la presión arterial que haya en ese paciente. ¿Y qué es lo que ocurre? Dentro de ciertos valores de presión, la filtración, o sea, lo que se filtra, va a permanecer constante. Porque los riñones se encargan de eso. O sea, por más que suba o que baje la presión, los riñones se encargan de proteger a los riñones y ante todo de hacer bien su trabajo. Porque, ¿qué es lo que pasaría si vos tenés de golpe, te sube a las nubes la presión? La presión hidrostática esta aumenta mucho, se filtra mucho. ¿Y por qué sería malo eso? Porque viene el ultrafiltrado y pasaría muy rápido y no se alcanzarían a reabsorber un montón de sustancias y perderíamos sodio, de todo perderíamos. Todo eso lo perderíamos. Parte de eso lo perderíamos. Del líquido y de los solutos que necesitamos recuperar. Pasa tan rápido por acá que esto no te alcanzan a retener, a reabsorber las cosas. Y si pasara muy lento, baja mucho la presión y se filtra muy poquito, ¿qué pasaría? Se reabsorberían de más y se reabsorberían cosas que no debieran reabsorberse. ¿Se entiende? Que se tenían que eliminar y se reabsorben. ¿Se entiende? Porque como que tiene tiempo de sobra y se absorberían cosas que no debieran reabsorberse, sino que se debieran desechar. ¿Se entiende? Entonces tiene que tener una filtración dentro de ciertos valores en los riñones. A pesar de que sube o baja la presión, que haga lo que quiera la presión, pero el riñón se encarga de que la tasa de filtración no varíe. ¿Estamos? Se mantenga dentro de valores normales.
La tasa de filtración es esta, de 105 a 125 milímetros por minuto. Es la filtración glomerular. ¿Mm? También se llama el clearance de creatinina. Eso se pide muchas veces en los laboratorios y uno se da cuenta si está bien o no la función renal según la filtración glomerular. Cuando está por debajo de cierto valor, uno dice que hay insuficiencia renal y según si es leve, moderada o grave, según cuánto se aleje de esto, ¿no es cierto? Pero es importante que la filtración glomerular se mantenga dentro de rangos normales, justamente por esta causa, a pesar de que la presión haga lo que quiera. ¿Estamos? Haga lo que quiera hasta ciertos límites. ¿Estamos? No es hasta haga lo que quiera, es desde 80 a 180 el rango. Si se va por arriba de eso o por debajo de eso, la presión arterial media, ya a los riñones no le da el cuero para compensar eso. Pero mientras se mantenga dentro de esos valores, se despliegan una serie de mecanismos que hacen que la tasa de filtración glomerular permanezca siempre dentro de ciertos valores. ¿Cuáles son esos mecanismos que despliegan los riñones? Uno es el mecanismo miógeno. ¿Cuál es el mecanismo miógeno? Imagínense que aumentó a las nubes la presión. Viene con todo a chorro la sangre por acá. Un mecanismo miógeno que hace la arteriola aferente es fruncir. ¿Me explico? Ante es como que se distiende la arteria y responde contrayéndose. Se contrae, entonces, a pesar de que viene mucha cantidad de sangre, como reducís el diámetro, el flujo de sangre no se altera. ¿Se entiende? Si vos reducís el calibre, viene sangre con mucha presión, pero vos le reducís el calibre, como medio que frunce la arteriola aferente, no permite que entre tanta sangre acá a esa velocidad, entonces la tasa de filtración glomerular permanece en los valores normales, a pesar de que subió a la nube la presión. ¿Estamos? Ese es el mecanismo miógeno. ¿Y qué pasa si baja? Y pasa un hilito de sangre por acá. Se agranda el calibre, entonces para que el flujo no baje, que a pesar de que viene con poca presión, el volumen de sangre sea por minuto sea el mismo que había antes, que no se entere de que bajó la presión el riñón. ¿Se entiende? Después, ¿qué más tenemos? Después tenemos la retroalimentación túbulo-glomerular, que la vamos a explicar. Acá pasa lo siguiente. Ahí está el tema de... No, era en la otra imagen. De ahí es donde interviene el aparato yuxtaglomerular. Fíjense que, bueno, en la rama ascendente, en la última parte, o en el túbulo contorno distal, donde sea, pero tenemos esta estructura que se llama aparato yuxtaglomerular, que es un aparato constituido por la mácula densa, que son células que se diferencian del resto del túbulo, que tienen ciertas características, que son sensores, son receptores. Y después tenemos esta parte que son las células yuxtaglomerulares, que son células de músculo liso de la arteriola aferente que se diferencian de las otras, y forman las células yuxtaglomerulares. Todo esto es el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos que sube mucho la presión y se filtra mucho acá, más allá de que esté este mecanismo miógeno que frunce la arteriola y hace que no pase tanta sangre, igualmente hay otro mecanismo que también interviene, que es que si se filtra mucho, pasa a toda velocidad la sangre y se tiene que reabsorber el sodio, el potasio, una serie de cosas acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se va a mucha velocidad, no se alcanza a reabsorber. Pasa, y esta zona, después para que pasa todo las ADG, el túbulo contorneado distal y llega acá, esta zona detecta de que hay mucho sodio, más del que debiera haber. Entonces dice, ¿qué pasa acá? Entonces le dice, ¿qué están haciendo los muchachos del proximal? Que está pasando todo el sodio y no se está reabsorbiendo. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos que son los sensores, los que se detectan sodio y ahí se enteran por medio de la cantidad de sodio que hay,
que acá no se estaría reabsorbiendo porque aumentó la tasa de filtración. ¿Qué hacen? Hacen que le avisan acá y hacen que se contraiga esta arteriola. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera se regula también por ese mecanismo la tasa de filtración glomerular. Por medio, en realidad lo hace el óxido nítrico. Reducen el óxido nítrico y el óxido nítrico es vasodilatador. Si lo reducen, se produce vasoconstricción de la arteriola aferente. Por vía de óxido nítrico es que le manda el mensaje acá para que ésta se contraiga. ¿Estamos? Eso es la retroalimentación túbulo-glomerular, porque va del túbulo al avisarle al glomérulo, porque están ahí vecinitos, están pegaditos ahí. Entonces, como está vecino, le aviso. Por eso retroalimentación túbulo-glomerular, porque estos son la arteriola del glomérulo. Acá está explicado. Un estímulo altera la homeostasis por aumento de la tasa de filtración. Ese estímulo puede ser un aumento de la presión. Entonces viene a chorro la sangre y se filtra un montón. Las células pasa ese líquido por el túbulo contorneado proximal, pasa todo el ADG, va por el distal y las células de la mácula densa del aparato yuxtaglomerular detectan el aumento del aporte de sodio, más que nada de sodio, dice cloruro de agua, pero más que nada de sodio detectan, son sensores de sodio. ¿Qué es lo que hace eso? Hace que se disminuya la secreción del óxido nítrico, y como el óxido nítrico es vasodilatador, si al disminuir la secreción, se produce vasoconstricción de la arteriola aferente, y eso disminuye el flujo de sangre en el glomérulo, y entonces eso reduce la tasa de filtración glomerular y vuelve a los valores normales. ¿Estamos? Eso es la retroalimentación túbulo-glomerular. Y de esa forma la tasa de filtración glomerular se mantiene en valores normales. ¿Qué más? Hay una regulación neural también. No es solamente, esa autorregulación es renal. Son mecanismos todos dentro del riñón. Ahora bien, hay una regulación que es de general del organismo, que es la regulación neural, que depende del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Se acuerda que estaba el nervioso autónomo? El simpático y el parasimpático. Bueno, el simpático tiene receptores, o sea, hay neuronas que llegan hasta ahí, nervios que llegan hasta ahí, que vía noradrenalina, largan noradrenalina y hacen que la arteriola aferente y la eferente, las dos se contraigan. Porque el simpático contrae todas las arteriolas, la aferente y la eferente, pero cuando hay, por ejemplo, una hemorragia, entonces aumenta mucho el tono simpático para defendernos de esa situación de estrés al organismo. ¿Qué es lo que pasa? Predomina la contracción de la aferente. Entonces eso hace que se mantenga la filtración glomerular. Por ejemplo, hubo una hemorragia, se perdió mucha sangre, empieza a pasar un chorrito de sangre nomás por ahí, entonces con todo el simpático te contrae por vía nerviosa, por vía neural, larga adrenalina con todo ahí y hace que se contraiga más que nada la aferente. Entonces ahí reduce el flujo de sangre que entra al riñón, entonces se vuelve a lo valor normal la filtración glomerular, a pesar de que se está perdiendo sangre, que está haciendo una hemorragia el paciente. Hasta ciertos límites, cuando llega un shock hipovolémico, ahí el riñón sí sufre. Y después tenemos, y a su vez para ayudar a que la sangre no vaya a los riñones, sino que vaya a los órganos nobles, a lo que se necesita en ese momento, que es el corazón, el cerebro, los músculos, y no que se vayan al riñón. Entonces se reduce el flujo sanguíneo renal, a su vez se escapa de la piel, no va a la zona de la piel, de la dermis. Ustedes saben que hay mucha sangre que se va o sale, entra o sale de la dermis, de la piel. También se escapa de ahí porque no necesitamos en la piel. Nosotros nos ponemos pálido ante una situación así, el paciente se pone pálido. Y se reduce el flujo renal también. Y hay una regulación hormonal también que interviene, que ¿qué es lo que pasa? En la que interviene la angiotensina y el péptido natriurético atrial. La angiotensina actúa reduciendo
la aferente y la eferente, las dos reduce el diámetro de la aferente y la eferente, porque es una vasoconstrictora muy potente, la angiotensina 2, y el péptido natriurético atrial actúa por vía de las células mesangiales. Actuaría por esa vía, reduciendo o aumentando la filtración glomerular. ¿Estamos? Según cómo están las mesangiales, es la superficie del área de filtrante. Entonces el péptido natriurético atrial actuaría por vía de las células mesangiales. Entonces esos serían los métodos que tiene para que, a pesar de que pase lo que pasa en el organismo, la tasa de filtración glomerular no se modifique mucho. ¿Vamos? Yo le diría de dar mañana la parte de reabsorción, porque esto es heavy, esta parte. Yo lo explico bastante en profundidad, y es todo lo que son los mecanismos de transporte, de manera resumida, pero tiene que estar fresquito para entender esto, es medio complicadete. Y después viene toda la parte de cómo hace el organismo la regulación hormonal, y cómo hace el organismo para generar orina diluida o concentrada según la situación que esté viviendo. Si esa persona está deshidratada o está con una hemorragia o está deshidratada porque está con una diarrea, y bueno, el organismo se encarga de cómo hace para que a concentrar la orina, hacerla más concentrada, entonces de esa forma pierda menos líquido, menos agua, la retiene al agua. ¿Cómo hace? Cómo los riñones generan un ambiente en el que actúe el ADH y se retenga el agua. Eso es lo que voy a explicar mañana. Sino que eso lo tienen que agarrar fresquito porque es complicado. Yo creo que la parte, para mi gusto, esto y ciclo cardíaco son las dos cosas más difíciles de la materia. Entonces te lo voy a explicar mañana, y después queda después hablar de las características de la orina completa, y todo lo que es vejiga, urétere, que eso es re fácil, un ratito lo vemos. Pero entonces dejo para mañana todo lo que es ¿cómo es? La reabsorción, la secreción y la formación de orina concentrada y diluida. ¿Estamos? Genial, profe. Genial, genial. Bárbaro. Vamos a cortar acá la grabación.